¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos una vez más aquí sabadito por la mañana en lo que es el Sillón Rojo. Estamos una vez más platicando acerca del potencial que tenemos en nuestra identidad en Cristo, en saber quiénes somos y para qué es lo que fuimos planeados. Y esta mañana, como siempre, y para no perder la costumbre, tenemos un invitado de lujo. Tenemos aquí al pastor Daniel Isa. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, René, muy contento de estar aquí en el Sillón Rojo y pues estamos aquí para poder aclarar muchas dudas, ¿no?, que han hecho tanto daño y que han rezagado a la iglesia en su función y en lo que tiene que hacer aquí en la tierra. Muchas gracias, Daniel, bienvenido. Y precisamente eso es lo que queremos hacer, amigos. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque hemos hablado muchas veces de la función que tenemos en lo individual, de todo eso que es lo que podemos llevar a cabo en la intimidad, desde el ser hijos, el ser príncipes, el ser princesas. Pero el día de hoy lo queremos llevar a una dimensión más allá. Queremos llevarlo a nuestra función grupal. Queremos llevarlo a desarrollar aquel hábito que hemos hecho en nuestra vida, y yo le llamo cristiana porque creemos en Cristo, de ir a una iglesia y luego no sabemos exactamente a qué vamos a la iglesia, pero todo el mundo sabemos que es bueno ir a la iglesia, aunque nos da flojera ir a la iglesia a veces. Y el otro día me tocó escuchar a Daniel hablar mucho y muy preciso y muy directo acerca de las funciones de a qué nos juntamos y cuál es el objetivo. Y yo creo que, Daniel, me gustaría mucho que nos compartieras un poquito de tu visión. ¿Qué es una iglesia? Y cuando hablamos de iglesia sabemos que hablamos de cualquier iglesia. No podemos decir que hay una iglesia que sea la buena ni una religión que es la buena, pero todas tenemos el mismo principio, que es el cumplir el mandato de Dios. Pero, ¿qué es una iglesia? Bueno, mira, la iglesia no de la visión de Daniel, sino de la visión de Dios. La iglesia, él lo dice, es el cuerpo, él es la cabeza. El problema creo que no hemos entendido qué cosas características tiene la iglesia. Por ejemplo, la palabra dice en el libro de los Efesios que la iglesia contiene la plenitud de Dios. Dice que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces tú observas la iglesia a nivel internacional y te das cuenta que pues no se ve esa plenitud. Y yo creo que gran culpa la tenemos nosotros los pastores porque hemos entretenido a quienes tienen que manifestarse. En muchas ocasiones yo a lo largo de lo que Dios me ha llevado por varios países, yo he notado que siempre en las congregaciones estamos tratando de retener a la gente para que estén en un sistema, no sé, litúrgico o en un sistema eclesiastal o no sé cómo se diga, y no los dejamos avanzar y tomar la función para los cuales fueron diseñados, ¿no? Estamos siempre haciendo congresos, estamos siempre haciendo actividades dentro, cuando las actividades tienen que ser más para afuera, porque la iglesia tiene una función que es ir a restaurar lo que se quedó caído. Entonces, si nosotros estamos dentro de nuestras congregaciones, ¿qué es lo que está pasando? Estamos restaurando a lo mejor nuestra vida, pero no estamos siendo restauradores. Porque mira, yo tengo 3 niveles en lo personal. Yo entiendo que yo como pastor, como persona o como hijo de Dios, tengo varias funciones. Por ejemplo, la primera, yo siempre estoy tratando de transformar una vida a la vez. Donde yo abro mi casa para poder transformar esa vida, donde yo invierto mis recursos personales para poder transformar esa vida de muchachos que lo necesitan. Entonces yo como persona y como miembro del cuerpo, como miembro de la iglesia, yo individualmente me propongo transformar una vida. Cuando yo logro esto, ¿qué es lo que pasa? Si yo entiendo que es 1 a 1, estoy cumpliendo con el área de Daniel. Pero Daniel también pertenece a una congregación. Entonces, como congregación, yo entiendo que tenemos que transformar una comunidad. Una colonia, no sé, algo que tengamos cerca como congregación, porque somos un equipo. Y como parte de la iglesia mexicana, yo creo que tenemos la responsabilidad de restaurar México. Y como parte de la iglesia latinoamericana, tenemos que restaurar Latinoamérica. Como parte de la iglesia mundial, el mundo. Entonces yo creo que ese es el diseño. Empezamos de 1 a 1, empezamos en la congregación, en nuestra iglesia nacional y en nuestra iglesia mundial. Yo creo que esa es la única forma en la cual nosotros vamos a poder transformar verdaderamente este mundo. El problema está en que muchas veces yo no entiendo y no quiero ejercitar mi función. ¿Por qué? Porque no conozco ni siquiera mi diseño. Ni siquiera entiendo para qué yo estoy diseñado. Por ejemplo, yo creo que algo que pasa mucho dentro de las congregaciones es que queremos el diseño del que está enfrente. Cuando Dios dijo, no, es que yo te di a ti un diseño específico porque dentro de mi plan tú tienes un rol específico. Tu papel está personalizado.
Entonces, cuando yo no entiendo eso, muchas veces a lo mejor quiero estar de pastor, cuando Dios me mandó a pastorear a lo mejor al amigo que tengo enseguida de mi banca en la universidad. Y yo no lo veo. ¿Me explico? Porque todos estamos funcionando dentro de un diseño que es para restaurar y transformar. Yo no entiendo de haber recibido a Cristo, aquel Señor que cambió el universo, aquel que conmovió el universo entero, porque la ciencia, la historia y todo aquel que exista en esta dimensión de la tierra ha aceptado que hay un antes y después de Cristo. La historia está escrito. Entonces tenemos que analizar que ese Señor está dentro de nosotros, como dice Gálatas 2:20, y que nosotros tenemos esa responsabilidad de que a donde llegamos sea notorio el antes y después de nuestra llegada. No podemos estar llegando a la universidad, estar llegando a la oficina, estar llegando a la escuela, sin que haya un antes y después de un hijo de Dios que llegó. Eso es lo que yo no entiendo, René. Yo no entiendo cómo llega una congregación a una colonia y en esa colonia no se vive un avivamiento. Eso es ilógico. No está dentro del diseño de la iglesia. Ok, te voy a interrumpir un poquito nomás para... No me interrumpas. No me interrumpas. Bueno, señores, este ha sido dejado de ser el programa de René Guiseman. Ahora Daniel Isa va a tomar el control. Bueno, no, me llama mucho la atención y me quedé con algo que dijiste al principio y yo creo que de ahí es lo que complementa todo lo que acabas de decir. Muchas veces las personas, y voy a usar el término alegan porque eso es lo que hacen, alegan que Dios está con ellas, o que Dios está en ellas, o que Dios habita en ellas, y luego van a una iglesia a ver a un Dios como si no fuera el mismo que ya habita en ellas, ¿no? Y entonces si lo vemos y lo entendemos de acuerdo a lo que nos estás diciendo, si yo sé que Dios habita en mí, y tú sabes que Dios habita en ti, y nos juntamos todos, pues eso debería ser como una bomba nuclear, ¿no? Y de ahí tiene que salir un resultado, ¿no? Claro. Y es lo que estás diciendo, ¿cómo puede ser que llega y se establece una iglesia de la religión que tú quieras, donde un montón de personas se congregan con el mismo propósito y no sucede nada, ¿no? Y segundo, me quedaba pensando en, es precisamente ese mismo Dios del que todos hablamos y del que todos queremos algo, que nos debería de hacer iguales y no diferentes. Definitivamente, mira, tocaste un punto muy certero. Dios a todos nos hace iguales a través de su ADN, a través de la impartición de su naturaleza. Definitivamente yo creo que para llegar al Padre tiene que ser a través del Hijo. Definitivo. Y yo creo que una vez que tú das ese paso y Dios transfiere esa naturaleza, tú te empiezas a mostrar de una forma familiar al reino de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Por más problemas que tengas mentales, por más problemas que tengas culturales y de sistemas operativos incorrectos que el mundo te haya enseñado, una vez impartida esa naturaleza, tú empiezas a mostrar rasgos de la familia. Okay. Esto es algo que es fundamental. El Señor lo dijo. Los justos son así, dijo. Los justos le dan de comer al que tiene hambre, los justos le dan de beber al que tiene sed, los justos son hospedadores, los justos, o sea, lo dice en el Evangelio. Yo no entiendo, la verdad, yo no entiendo por qué hay tanta división. Yo no entiendo por qué hay tanto problema. Mira, yo entiendo que hay diferentes revelaciones y que nos han transportado a diferentes lugares, pero somos familia. Somos la familia de Dios aquí en la tierra. No podemos dejar eso ya de al lado, brother. O sea, por favor, yo no entiendo y lo vuelvo a repetir. Que se junte un montón de personas a hablar fundamentos del reino de Dios, hablar de amor, de perdón, de restauración, y que no estén haciéndolo eso en su esfera cercana. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo pastores que no tengan la capacidad de abrir su casa para hospedar a un muchacho que tiene problemas y que quiere salir adelante. No lo entiendo. No entiendo pastores peleados con pastores. No entiendo eso. No entiendo los líderes peleados con líderes. No lo entiendo. ¿Por qué pasa? Porque tenemos una alma mal programada. Porque tenemos una mente no renovada. Ese es el problema. ¿Somos familia de Dios? Sí. Pero una familia que no está cumpliendo su función. Es como cuando el hijo está solo pegado en el Xbox y deja de estar funcionando como lo que tiene como que parte funcionar. De una familia, ¿no? Que dices, oye, exacto. Tienes que convivir con tu padre, con tus hermanos, con tu mamá. Claro, es el miembro ausente. Y yo creo que ahorita el miembro ausente de la familia de Dios no es Dios. Somos nosotros, que no estamos cumpliendo nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una iglesia sin propósito,
una iglesia que no entiende qué es la plenitud de Dios, una iglesia que no entiende que fue llamada a darle de comer a los que no tienen, una iglesia que no entiende que fue llamada a restaurar, una iglesia que no entiende que fue llamada a amar, brother. O sea, esto es súper, súper, súper tremendo porque en la misma congre tenemos tanto rencor. Cuando dices tú, no puede ser posible, René. O sea, Dios impartió su naturaleza a nosotros. O sea, no podemos tener rencor. O sea, Dios ha dicho claramente que el diseño del ser humano es virtuoso. ¿Por qué nosotros estamos aceptando cosas que no son virtuosas? ¿Por qué aceptamos la crítica, el rencor, el descrédito? Mira, a mí ayer preguntaba, ¿cuántos hemos escuchado que México está en crisis? Todos. Te digo algo, cada vez que voy a más países digo, qué bendición es mi país. No, México es un país que está en qué la gloria bendición es comparado con mi otros país, países, brother. Y digo, y todos los mexicanos piensan que tienen un país mediocre. Sí. Y eso es muy triste, ¿sabes por qué? Porque ellos han creído el Vox Populi, Así es. pero no han creído lo que Dios ha dicho de México. La iglesia no ha creído lo que Dios ha dicho a la iglesia. Oye, si te pones a pensarlo, nada más simbológicamente, ¿no? Tenemos la mejor de todas las banderas y la bandera es lo que nos identifica, ¿no? Tenemos el águila, que es un símbolo bíblico, devorando una serpiente, que es el símbolo de Satanás. ¿Qué quiere decir? Nosotros como nación estamos destinados y ahora sí que hay un escudo que nos define, que tenemos la capacidad de acabar con el mal y que podríamos ser punta de lanza para eso. Y lo primero que hacemos es que ponemos a la serpiente mordiendo al águila y entonces todos estamos fregados, ¿no? Mira, yo creo que el problema está en la programación de la mente. El apóstol Pablo siempre lo entendió esto, ¿no? Y decía, renueven la actitud de su mente, renueven el fundamento con el cual están operando. Yo creo que tenemos una iglesia con el fundamento incorrecto. Definitivo. Y cuando nosotros reconozcamos eso, cuando nosotros nos demos cuenta de que hay más cosas que nos acercan que las que nos separan. Por ejemplo, el gran problema ha sido la adoración, brother. Es para el Rey de Reyes. No te preocupes. O sea, si yo explico, no es para ti. O sea, denominaciones hicieron que porque la música era 4 compases, que no, porque era en esto y que eso ya era del diablo. Y dices tú, qué tontería. O sea, ¿por qué no nos pusimos a discutir quién le daba más de comer a los que estaban hambrientos? ¿Por qué no nos pusimos a discutir quién iba por los perdidos, no? Así es. Pero no, es que eso no es así. Y doctrinalmente, y la sana doctrina, brother, la sana doctrina es que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ayer hablábamos de eso, ¿no? El problema es que a nosotros mismos no nos amamos, no nos amamos, o sea, ayer hablábamos, decíamos, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en favor para con Dios y en favor para con los hombres. El problema es que si yo no estoy creciendo en esas áreas, Dios está relacionando lo que yo me amo con lo que yo doy. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a mí mismo, yo no me estoy cultivando. Ayer veíamos, la mayoría de personas, no sé cuántas habían, pero todos levantaron la mano cuando dije, ¿cuántos libros leen al año? 30, 15, 20, 5, 1, todos levantaron en uno, la mayoría. Eso es triste, ¿por qué? Porque intelectualmente no nos estamos alimentando, entonces no estamos creciendo en sabiduría. Así definitivamente, ¿no? Y lo estás diciendo muy bien porque aparte, y creo que también lo comentaste, ¿no? Todos los que dijeron uno, aparte es una mentira, porque no es cierto. Claro, es que cuentan el TV Guía o el TV Novelas como libro. O les gana la culpa, ¿no? Claro, les da penita, ¿no? Decir, porque oye, no leí un libro. Yo te voy a decir algo, mira. Si nosotros no crecemos en esas 4 áreas, nosotros no estamos edificando la casa. Fíjate, dice la palabra que uno pone una casa sobre la roca. La casa tiene 4 pilares. Así es. ¿Sí? La sabiduría, el cuerpo, lo espiritual y lo relacional. Así es. ¿Sí? Si nosotros no tenemos amor para nosotros mismos en esas áreas, nosotros estamos limitando el amor que damos. Bien lo dice la palabra, terrible, uno no puede dar güey. lo que no tiene, ¿no? Pues, Claro, entonces, ¿por qué crees que la iglesia no está dando eso? Porque no lo tiene, o sea, se le fue impartido a través de la palabra, a través del espíritu. El problema de la iglesia no es espiritual, el problema de la iglesia es almático. No renovamos nuestra mente, entonces estamos todos hechos pelotas, divididos y practicando funciones que no se nos atribuyeron. definitivamente, porque luego pensamos que tenemos que ayudarle a Dios o que Dios está ocupado y Fíjate, está yendo a la iglesia, ¿no? Fíjate, qué tremendo, René. La función de la iglesia no es dividirse, ¿No? y nos estamos dividiendo.
Así es una función que está fuera de nuestras funciones. Y hacemos énfasis todo el tiempo. Claro, no, y yo soy pentecostal de la cuarta corriente apostólica, novena de... Me encanta que ahora ya todos somos no denominacionales, pero no nos juntamos tampoco. Claro, sí, ya, sí. ya no tenemos denominación, ¿no? Claro. O sea, que dices, ¿cómo? Sí, mira, hace pocos días sucedió de que ha habido acercamientos entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Y tristemente, y me voy a meter en este tema, yo soy de las personas que me meto en temas escabrosos. Y tristemente hubo personas que se levantaron a dar un mensaje positivo, ¿no? Porque llega una persona que tiene más entendimiento bíblico, que está más acercado a los principios y fundamentos del reino de Dios, a liderar una iglesia a nivel mundial. Y hay evangélicos que se levantan dándole gloria a Dios por eso, y los otros casi quieren destrozar a estos que dijeron alguna cosa positiva. Y ahora los traen que sí, que si no, a los pobres cuando dices, oye, qué gusto, yo te puedo decir, yo soy de los que celebré cuando dices, ¿cuántos pastores evangélicos empezaron a bendecir la llegada del Papa? Y dices, oye, yo pasé semanas de rodillas orando primeramente por el Papa Benedicto, porque dices, oye, qué sabio de un hombre el decir y reconocer que su función está más allá de sus propias fuerzas, ¿no? Cuando realmente debe de ser una carga muy pesada el que te digan, tú eres el sucesor de San Pedro y de acuerdo a su entendimiento, y dices, wow, hacía 700 años que nadie se rajaba. Sí, mira, ¿no? Yo creo que, mira, sin meternos mucho a lo de la cultura católica, que no la entiendo muy bien, pero lo que sí te quiero, y aunque fui muchos años católico, pero no la entiendo muy bien, lo que yo quiero puntualizar en este comentario es esto. Dios dijo que viene por una sola iglesia. El que empiece a haber señales entre cristianos y católicos de unidad, es una sola iglesia, se están unificando. Me está diciendo que Dios está cumpliendo su voluntad. Entonces es muy estúpido, discúlpenme la palabra, empezar a tratar de obstaculizar lo que tendrá y lo que será. Claro, y aparte la unidad y el ecumenismo no son la misma cosa. Claro, y así es. Esa es la confusión que existe allá afuera, de que la gente está pensando que es ecumenismo y realmente es unidad. Es decir, oye, estamos abogando y estamos orando por un Señor que va a guiar a todo un pueblo y que confiamos que los va a llevar a donde... A Cristo, a donde al siempre verdadero, fue planeado, ¿no? Entonces claro, dices, que van ¿por qué a no alinear la bendecirlo? verdadera adoración? Deberíamos de estar dándole gloria a Dios, que millones van a entender la verdadera adoración, que van a sacar cosas que no eran de bendición para sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, te digo, yo cambiando de tema y abriendo el tema de la iglesia, cómo funciona, es bien importante que abramos los ojos ya. Es bien importante que nos demos cuenta que si no ha venido el Mesías, dice que porque nosotros no hemos ido a cada confín del mundo, a cada rincón. ¿Me explico? Entonces tenemos que abrir los ojos, tenemos que funcionar como hijos de Dios, tenemos que entender cuál es nuestra función, tenemos que brillar. La iglesia está diseñada para que brillemos, para que seamos luz en medio de la oscuridad, pero no solo con palabras. A mí me da muchísima tristeza ver que las iglesias son habladoras y no son hacedoras. Brother, si tú estás y eres miembro de una congregación o eres parte de la iglesia, tú necesitas transformar. Empieza con una persona, como congregación, con una comunidad. Como parte de una iglesia nacional, con tu nación, y como parte de una iglesia continental y mundial. Y aparte entendiendo que es parte de un concepto de reino, ¿no? Porque ahorita que lo estabas diciendo me quedé pensando cuando Cristóbal Colón conquistó América, yo tengo entendido que los reyes de España nunca vinieron a pesar de que era su territorio. Claro. ¿Y sabes por qué nunca fue? Porque nunca fue un territorio español, ¿no? Ellos los mandaron a conquistar, amánsame la tierra para que cuando venga el rey, todo el mundo le rinda, y como eso nunca sucedió, el rey nunca vino. Y es lo mismo que nos está pasando ahorita. Nosotros hemos sido llamados a alcanzar la tierra para que cuando el rey venga, la tierra le adore como fue planeado. Antes de eso no va a pasar, y podrá venir el 21 de diciembre, y los mayas, y todos los que tú quieras, y dices, ¿para qué te preocupas si va a suceder o no va a suceder? Si la señal que Dios dijo que tenía que suceder, que era que la tierra fuera alcanzada, no ha sucedido, ¿no? Así es, mira, tenemos que funcionar, la palabra es identificar nuestro diseño para poder practicar nuestra función. Si tú no estás en funciones, estás fuera de funciones. A lo mejor dirías, ay, qué bobo se oye eso. Bueno, brother, yo te voy a decir una cosa. Un diputado cuando está fuera de funciones no deja de ser diputado, pero sí deja de percibir beneficios. Entonces, cuando tú no estás en funciones,
no dejas de ser hijo de Dios, pero dejas de percibir beneficios. Y ya cuando me meto en esta área para tu vida, entonces tú dices, me interesa. Mira, Dios dice algo, que al que gobierna bien, le da más. Dios premia la eficiencia en el gobierno. Si tú no entiendes tu función, si tú no entiendes tu diseño, no podrás gobernar. Gobernar es ejercer la autoridad que Dios te dio y de una manera eficiente produce beneficios. El problema es que si tú no gobiernas, no estás dentro de tu dominio. Y si no dominas, alguien va a dominar. Y alguien va a gobernar. El problema del mundo no es que el diablo sea poderoso, porque ese está más que derrotado. El problema del mundo es que tenemos una iglesia que cede el dominio a quien no le pertenece. Todo el tiempo. Claro. Y con este pensamiento nos vamos a un corte, Daniel, para ahorita regresar a empezar a platicar de cómo vamos a establecer y cómo vamos a funcionar como parte de una iglesia y de un grupo. ¿Te parece? Claro que sí. Amigos, les recordamos teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51. Háblenos, ahí va a estar el buen Jorge tomándole sus mensajes. Nos vamos a un corte. Pues estamos de regreso, queridos amigos, una vez más aquí en el Sillón Rojo, y estamos hablando sobre nuestra identidad como parte de una iglesia, como parte de un cuerpo, como parte del diseño que Dios dio desde un principio a la unidad. Y estábamos platicando aquí con Daniel, y nos hablaba sobre ese entendimiento de que todas las iglesias tenemos que llegar a ser un solo cuerpo. Claro, mira, eso está súper claro. Yo creo que el problema principal, aparte de la mente no renovada de la iglesia, de tener el alma mal programada, tú tocaste ahorita algo muy importante, la identidad. Mira, yo lo explico de esta manera. Es como si un niño bolerito, todos los martes llegaba un señor de traje muy bien vestido, y ese niño no tenía papá. Y volteaba cuando le estaba boleando los zapatos, volteaba y decía que este señor fuera mi papá. Y diría, tendría yo una casa, tendría pues buena comida, no estaría boleando. Y fue creciendo el bolerito y el señor, ahora sí que religiosamente todos los martes iba a bolearse sus zapatos. Y siempre lo volteaba a ver el bolerito el señor. De repente, como a los 40 y tantos años del bolerito, ya el señor no fue. Y pasaron años y ya no fue. El bolero siguió creciendo y un día estaba en la cama de un hospital y llega un abogado bastante viejito. Le dice, oiga, ¿usted es Juan Pérez? Sí, yo soy Juan Pérez. Le dice, bueno, en realidad usted no es Juan Pérez. Sabe que usted es Juan de las Casas Altas y Torres Rojas, ¿no? Ah, caray, dice, no, yo soy Juan Pérez. No, tú vienes de una familia adinerada. Lo que pasa es que tú de niño te perdiste. ¿Te acuerdas de ese señor que todos los martes iba a bolearse los zapatos contigo? Sí, pues era tu papá. ¿Cómo que era mi papá? Si yo siempre me imaginé que si él fuera mi padre podría tener tantas cosas. Dice, ¿y ahora de qué me sirve si tengo ahorita 70 años, estoy en una cama de hospital y ahora resulta que soy millonario? ¿Sabes que eso le va a pasar a la iglesia? Exactamente. Va a llegar delante de Dios y le va a decir, ¿cómo? ¿En verdad sí podía tener autoridad? ¿En verdad sí tenía que transformar la tierra? ¿En verdad había recursos para cambiar países enteros? Va a decir Dios, sí, era tu padre. Nada más que siempre me quedabas viendo como, ¿será o no será? Y ese es el problema de la iglesia, no tiene una identidad clara. Es que aparte tenemos una idea de que Dios nos tiene que venir a recoger, y nuestra identidad está volteada. Dios nos sirve a nosotros en vez de nosotros a servir a Dios. Y pensamos que Dios tiene que hacer algo en vez de que Dios nos llene de poder, como está escrito, ¿no? Mira, Dios se acercó a través de su Hijo. Sí. Dios diseña el plan para poder restaurar esta tierra, crea un linaje nuevo. Ese linaje es la iglesia, no había ese linaje antes de Cristo. Es una nueva generación, es un nuevo linaje que viene a transformar la tierra. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que todavía no hay muchos de ese linaje. Todavía Te voy a no se decir saca. por qué. Porque yo he notado en las iglesias dos cosas. Esto es súper fuerte lo que yo voy a decir, pero yo fui parte de ese club de fans. Yo he visto que dentro de las iglesias hay dos tipos de personas. Las que son hijos de Dios y las del club de fans de Jesús. Las que le gritan cuando sale. ¡Ah! Y no quiere decir que los hijos no griten. Quiero que me entienda bien. Hay dos tipos de personas en las iglesias. Los que ya han sido impartidos por la naturaleza del Padre
y los que todavía están dentro de un club de fans donde solo andan buscando señales, prodigios, Señor dame, Señor esto, y que cuando se van a sus casas, como ya no hay concierto, no manifiestan la naturaleza del Padre. Claro. Porque Que nomás quieren la foto con él. claro, nada más quieren la foto como como si valiera fans, de algo, ¿no? claro, o sea, la fotito con Kalimba, la fotito con no Eso sé. lo estás presumiendo a Kalimba. No, bueno, un buen amigo. Pero bueno, ¿me explico? Sí, me explico bien. Definitivamente te explicas, porque esto es algo que nos pasa siempre, ¿no? Dices, Claro. oye, yo estoy seguro, y eso es, creo que lo estábamos platicando anoche, ¿no? Yo creo que cualquier, y no hablo de, ahora que estamos poniendo el ejemplo, pero cualquier conferencista, cualquier artista, yo creo que sería una persona agradecida de que alguien llegara como persona, como ser humano, como igual, y te hablara de igual a igual, y te dijera, ¿sabes qué? Me interesa conocer a Daniel Isa, ¿no? En vez de la gente que viene y te dice, oh, yo he escuchado todas las veces que has predicado, y te sigo en Facebook todos los días, y no te hablan como alguien ajeno, sí, y luego se toman la foto y se van. claro, eso es lo que hacen con el Señor, y yo creo que el Señor le puede mucho, ¿no? Porque dice, oye, ustedes son mis hijos, y mis hijos tienen que parecer mi familia. Mira, yo te digo algo, aunque se haya ensuciado tanto el hijo pródigo, el papá le dijo, no, mi hijo, usted no es siervo, usted es familia, usted tiene autoridad, es más, y vamos a hacer fiesta porque usted regresa. Eso es una figura de lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que nosotros no entendemos es nuestra función, no tenemos clara nuestra identidad, pensamos que somos evangélicos. Le digo algo, usted no es evangélico, y si usted es evangélico, deje de salir de ese club de fans, salga mejor de ese club de fans y métase a la familia de Dios, porque usted lo que es hijo, usted no es cristiano. El Señor jamás dijo, y yo los llamo a ser cristianos, no, dijo, yo los llamo a ser mis hijos. Yo sé que me levanto muchos enemigos con esto, pero quiere decir que son del club de fans. Definitivamente. Los que entiendan esto quiere decir que son mis hermanos. Ahora, cambiemos también las ideologías. Afuera estamos viendo un mundo de pecadores. Le digo algo, allá afuera no hay pecadores. Allá afuera hay personas con una identidad incorrecta que no se han dado cuenta que son tus hermanos pródigos. Tú tienes allá afuera tus hermanos pródigos. No tienes allá afuera los pecadores. Es que te fijas como los que sí somos y los que no somos, brothers. Todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Claro, tenemos que aceptarlo a través de Cristo. No estoy negando el plan de salvación, ni estoy negando lo que Dios tiene como parámetro para entrar. Pero lo que sí te estoy diciendo es de que mientras tú sigas viendo pecadores, mientras tú sigas entendiendo que el mundo está mal porque el diablo tiene poder, estás mal. El mundo está mal por la indiferencia de la iglesia, porque tú no cumples tu función, porque tú no vas a abrazas al que está vendiendo drogas en la esquina de tu casa. ¿Cómo voy a hacer eso? Mira, yo acabo de escuchar una pastora que le ministró a los zetas y se rindieron a Cristo. Así es. Entonces tú y yo tenemos que hacerlo. Brother, por favor, somos los enviados a transformar esta tierra. Es que no puedes dejar a nadie, ahora sí que es nuestra obligación no dejar a nadie sin haberlo impactado. Claro. Y no importa su condición, y no importa si es o será pecador, ¿no? Todas las personas... Todos cometemos errores, brother. Y todos tienen que ser impactados. Y ahorita que usabas el ejemplo del hijo pródigo, eso es algo que me fascina. Porque como dice Marto, ¿no? Que se note. Y a mí me encanta que el hijo pródigo llega y lo primero que hace el papá es lo viste para que se note que es hijo. Y luego le pone anillo y le da autoridad antes de que lo critiquen. Claro. Antes de que alguien reconozca que se fue, antes de que nada, lo vistió y le puso todo lo que necesitaba para tener la posición de hijos. Y eso es algo que dices, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos ponen la túnica de hijos, nos ponen el anillo de autoridad, y lo primero que tenemos que hacer es que se note. Y tenemos que hacer toda la función que hizo Jesús. Claro, mira, algo que dice en el libro de Eclesiastés, que es el favorito de nuestra querida amiga Isabel Contreras, a la cual le mandamos un saludo, dice que hay un momento oportuno para todo. Lo que provoca que hay un momento desoportuno. Si la palabra dice hay un momento oportuno para todo, y Dios hizo todo hermoso en su momento, dice en otro verso también en Eclesiastés, el problema es que cuando tu vida no suena hermosa y no la sientes hermosa, y no quiere decir que porque no haya problemas, porque en Cristo también hay problemas, es porque no estás en el momento oportuno para el cual tú fuiste diseñado. Ahorita el mundo está sufriendo y está en decadencia porque la iglesia no ha entendido el momento oportuno, porque estamos desfasados.
porque estamos en otra fase en la cual ya no tendríamos que estar. Dios dijo que éramos la iglesia de los milagros, de las señales y de los prodigios. ¿Por qué no sucede? Porque estamos fuera del momento oportuno. El momento oportuno es cuando Dios decide manifestarse, porque Dios nos ha explicado toda su palabra en un tiempo lineal y viene secuencialmente sucediendo todo lo que dijo que sucedería. Entonces, cuando en la atmósfera está la palabra autorizada por Dios y la iglesia la toma y la ministra a la tierra, los milagros, los prodigios, las señales y la transformación, que para eso es todo el escándalo, para transformar y restaurar, no es para que diga, ¡ay, Dios me puso una pierna! Mira, Dios te ama con pierna o sin pierna, ¿sí? Para Dios eso no es eterno. Dios te ha constituido eterno y te ha hecho glorioso. Tu diseño es glorioso. Ahora, cuando tú y yo entendemos que Dios permite esas señales y esos milagros es para restaurar y transformar la tierra a su gobierno y a su cultura. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que quitarnos las vendas de los ojos. Dice el Señor, tienen ojos y no ven y tienen oídos y no escuchan. Si tú estás viendo y estás escuchando este programa y tú eres parte de mi familia, la del Señor, si somos hermanos, mi hermano, quítese ya todos esos problemas mentales que le programaron por ser mexicano, latinoamericano o por ser de cualquier país y empiece a aceptar la cultura del ser ciudadano del reino de Dios, un ciudadano en funciones, un embajador de Cristo que viene a transformar con poder, que viene a cambiar la historia de este planeta, porque hay un antes y un después del Hijo de Dios en la tierra. Y te digo algo, tú eres el Hijo de Dios también. Definitivamente. Fíjate que qué interesante lo que estás diciendo. Tengo un grupo que estamos leyendo un libro que se llama Jasón, que habla acerca de descubrir el propósito que Dios tiene en tu vida, y no es más que una metodología, porque es algo que podríamos obtener en intimidad con Dios, pero me fascina, ahora que terminamos el libro, la última tarea es, estas personas tienen que sentarse en intimidad y escuchar de Dios. 100 milagros para 100 días. Y tenemos un concepto equivocado, ahorita lo decías, estamos llamados a hacer la iglesia de los milagros y de los prodigios, ¿no? Y le hemos cambiado el significado a la palabra milagro, porque ahora milagro significa esporádico y lejano. Cuando vemos a alguien es, ¿qué milagro?, ¿no? Cuando dices milagro, no significa otra cosa más que la intervención de Dios, de la mano de Dios, en cualquier situación. Y no tiene que ser, como decías ahorita, que te pongan una pierna. Puede ser cualquier cosa que transforme. Y ahorita ha sido fascinante porque les decía a estas personas, no es que, porque al principio se me espantaban y decían, ¿cómo que 100 milagros en 100 días? ¿Cómo? Digo, no es que no son 100 milagros en 100 días, piensen que nosotros somos 12. Son 1200 milagros en 100 días en un grupo de personas que después de esto, nuestras vidas no van a ser igual, y las de todas las personas, cuando vean los 100 milagros de cada uno y los 1200 milagros alrededor de nosotros, todo el entorno tiene que haber cambiado, ¿no? Somos una pequeña iglesia, pero iglesia en funciones, no iglesia en grupo y no tenemos un nombre porque no es eso, somos una iglesia que está cumpliendo sus funciones y que estamos dispuestos a impactar. ¿Y qué es lo único que necesitamos hacer? Y ese fue el secreto y la fórmula que yo les decía. Piensen en que antes de que nosotros decidamos pasar por 100 milagros, Dios ya habló de esos 100 milagros y Él ya los confirmó. Nosotros nada más vamos a observar cada quien sus 100 milagros y en conjunto vamos a ver 1200 milagros. Mira, hablando de milagros, hace un par de días Dios me dio esta frase. Dice, analizando el silencio, escucho gritos de auxilio del mundo, el mismo que ya no se sorprende por la salida del sol ni por el despertar de cada mañana. Algo que se volvió tan cotidiano que ya no hay milagro en eso. Se nos hizo costumbre el vivir con la ausencia de la luz, que hoy el mundo que el mundo no observa lo que le vendrá mañana. Mira, lo que quiero hablar de esta frase es esto. Se nos hizo tan cotidiano que no se caiga la tierra, ¿sí? Se nos hizo tan cotidiano que el sol siempre salga. Se nos hizo tan cotidiano que despertemos cada mañana que ya no hay milagro en eso. Y te digo algo, es un milagro de Dios. Porque todo es un milagro de Dios. Porque si yo estoy hablando aquí, yo no me explico cómo mi boca produce sonido. Pero Dios en su diseño así lo hizo. Y eso es un milagro. Milagro es vivir, milagro es entender, milagro es todo. ¿Por qué? Porque analiza, los planetas no se caen, brother. ¿No? Y con el movimiento acelerado que hemos hecho en los últimos 200 años sobre la Tierra, era para que el mundo ya hubiera
se hubiera colapsado por sí mismo, ¿no? Mira, Y sin embargo Dios tiene un propósito y lo brother, la tierra sigue proviendo para depredadores que somos nosotros. Claro. O sea, nos acabamos la tierra y la tierra se las ingenia porque Dios la diseñó de una manera increíble. La verdad, es un milagro el estar vivo, es un milagro el poder hablar, el ver, el poder sentir, todo, brother. Por eso a mí no me impresiona 100 milagros en 100 días, brother, porque son muchísimos más. O sea, tenemos que darnos cuenta de que, wow, la verdad la vida es increíble. La vida es increíble, pero lo que pasa es que ya no nos consideramos, o no es que ya no, es que nunca nos hemos considerado, la gran mayoría de la gente, como capaces de hacer milagros, cuando precisamente esa es nuestra función, ¿no? Por eso la gente se impacta tanto cuando, y me voy a ir desde las señales de, le salió una gota de agua a la Virgen, o hasta una persona sonó a alguien más, ¿no? Cuando dices, estas señales seguirán a los que creen, o sea, ¿y cuándo crees? Pues deberíamos de creer todos los días, porque eso es lo primero que tiene que suceder, y esas señales y esos prodigios deberían de estar ahí todos los días, porque ¿cuánta gente enferma hay alrededor de ti? Tú andas en la sierra, ¿no? ¿Cuánta gente hay alrededor de mí, en todos lados? Y dices, y las señales no son para que uno las haga, son para que uno los sigan. Claro, ¿no? Así es. Lo decía David, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me persiguen, y me fascina la palabra persiguen, porque no nomás vienen detrás de mí, sino me andan correteando. Claro. Y después Dios lo dice Jesús cuando regrese, hizo la mejor de las señales, resucitó, y ahora sí dice, y estas señales seguirán a los que creen que yo resucité. Claro. Y entonces dice, echarán fuera demonios. La gente se espanta, ¿no? Y dices, los demonios existen, existe un mundo espiritual y está ahí para que sea echado fuera por nosotros. Claro. ¿Sí? Dios no inventó ni la escasez, ni la pobreza, ni la enfermedad. Todo eso es a causa de la consecuencia del error. La gente no come cosas porque tiene miedo que le haga daño. Cuando dice la palabra, comerán cosa mortífera y no les hará daño, ¿no? Eso es un buen llamado para ti. Sobre para todo, que somos cuando, taqueros, ¿no? sobre todo cuando te metes a esos mercados donde no sabes la procedencia, si es perro, chivo, gato, Ándale. pero que sabe bien sabroso. Sí, y por último, me encanta. Y si ya te hizo daño, impondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios tiene diseños, Dios tiene principios, Dios tiene fundamento. Yo creo que los que hemos dejado de participar hemos sido nosotros en la labor de Dios. Definitivamente. Nos tenemos que ir a un corte, queridos amigos, pero regresamos en un momento, no se vayan. Esto es El Sillón Rojo, teléfonos en cabina 38 13 13 50, 38 13 13 51, y si hablan, por favor, denle una bendición a Jorge, que está ahí tomando las llamadas. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso después del corte y seguimos hablando sobre nuestra función, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad como ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y nos fuimos del corte hablando precisamente de eso, de que somos la iglesia de los milagros, somos la iglesia de las señales y de los prodigios. Y del amor. Y del amor. Y del amor, sobre todo. Y del amor. Fíjate, sí es cierto, y se nos olvida siempre porque lo diferenciamos, ¿no? Claro. El amor está de un lado y del otro lado están las señales y los prodigios. No, somos la iglesia del amor, la iglesia que su fundamento es el amar. Para la iglesia hay dos mandamientos fundamentales que tienen la misma valía, dijo el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y con todo lo que tengas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo. Este es igual de importante que el primero. Entonces, nuestro fundamento primordial es el amar. El problema es que yo no sé qué es amar. El problema es que yo no entiendo qué es el amor. Yo, antes de conocer al Señor, yo creía que el amor eran palabras. Y creo que tenemos una iglesia que ama a Dios de palabras. El Señor fue claro y dijo, hey, sus labios me honran, pero su corazón anda bien lejos de mí. ¿Por qué pasa esto? Mira, cuando cae Adán, se da una ruptura y nosotros dejamos de entender claramente el reino de Dios. Lo que nos complicó operar en esta dimensión de la tierra. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo realmente quién es Dios para mi vida, acuérdate que Adán inmediatamente ya no reconoció la voz de Dios, le tuvo miedo a esa voz, cuando antes no le tenía miedo. Era su dirigente, era quien lo dirigía, era quien le proveía, o sea, Adán amaba al Señor. La voz de Dios. Claro, entonces el problema está que como quedamos confundidos, prostituimos los diseños. ¿Qué quiere decir esto? El amor ya no fue acción, sino fue palabras. Yo me acuerdo cuando yo tenía novia antes del Señor,
ayer lo platicaba en la conferencia, ¿no? Me decía, ¿me amas? Y yo le decía, te amo mucho. Jamás me vas a ser infiel. Y le decía, no, jamás. En ese momento ya me estaba mandando un mensaje a la otra persona, ¿dónde andas? ¿Por qué? Porque el amor para mí eran palabras, no eran hechos. ¿Qué es lo que dice la palabra del amor? Y aparte, perdón que te interrumpa, y estoy seguro que tenías un sentimiento por esa mujer, a pesar Claro, de que yo le creía enseñaron. que la amaba. Yo creía que la amaba y Y que lo sentías otro era algo, una sí. debilidad. ¿Sí me explico? Sí, ¿no? No, claro, sí, así lo Tú eres mi amor, disfrazaba. pero tú eres mi debilidad. Sí, no, o sea, lo Sí, otro sí. era una debilidad y ella era mi mujer, la madre que iba a ser de mis hijos. Yo todavía ni me caso, pero no, ella era mi mujer, ¿no? O sea, era la que iba a ser mi esposa. La otra era una debilidad. Pero bueno, así se miente uno. Ahí te va. La palabra dice que el esposo que verdaderamente ama a su mujer se ama a sí mismo, ¿sí? Porque ¿quién odia su cuerpo? Dice la palabra, sino que lo alimenta y lo cuida, dice, como Cristo hace por la iglesia. Entonces Dios nos está mostrando que el amor, y esto lo aprendí mucho con Josh McDowell, estábamos platicando y dice, el amor es alimentar y es cuidar. Eso es el amor, ¿sí? El amor, lo que dice Dios es, ¿quién odia su cuerpo que no lo alimenta y lo cuida? O sea, a ver, brothers, yo no sé quién ha dejado de comer, no sé, un año. Nadie. ¿Por qué? Porque te mueres. Entonces, de que lo alimentas y lo tratas de cuidar. El problema es que como yo no entiendo ni siquiera qué es el amor, y es alimentar y es cuidar, la iglesia fue llamada a amar al mundo. Definitivo. Y ahorita, lo traigo desde hace rato ahorita, porque ahorita que dijiste la separación que hacemos de los milagros, los prodigios y el amor, ¿no? Que dice, el mismo Pablo les habló y les dijo, en 1 Corintios 12, aquí están todo lo que puedes hacer. Y después cuando se iban a lanzar como locos a hacer milagros por ahí, les dijo, espérate, si no los amas no sirve de nada, ¿no? Absolutamente de nada. Y entonces dices, es que todas las señales, todos los milagros, todos los prodigios son precisamente para alimentar a los que los reciben, para alimentarlos en Cristo, para hacerlos, edificarlos en Cristo, para que se vayan y sean iguales a nosotros, ¿no? Claro, René, fíjate, analizando esto, si tú tienes un fundamento correcto de lo que significa el amor, toda tu percepción de tu vida va a cambiar. Amor no son palabras. La iglesia llega los domingos y le dice, te amo, Señor. Dice Dios, no me importa que me hables bonito, me importa que me demuestras que me obedeces. Dice que Dios, para Él el amor es el que le obedece. Dice, a mí me ama el que me obedece. Entonces tenemos que entender que el amor es una acción y de cuidar y de proveer, ¿no? De proteger y de proveer, de alimentar y de cuidar. Tenemos que entender esto. Cuando Dios nos mandó a amar a nuestros prójimos, hizo la relación de que como tú te amas es lo que tú das. Tenemos una iglesia que no se ama, ni en el área intelectual, ni en el área espiritual, ni en el área del cuerpo, ni en el área relacional. Fíjate qué triste. Son 4 áreas y la peor que tenemos, ¿sabes cuál es? La relacional. Así es. Es lo peor No que sabemos tenemos. O sea, relacionarnos. no, o sea, entre hermanos nos estamos peleando siempre. Ay, no, René tiene una cobertura de esto. Ay, no, Daniel tiene una cobertura de esto. Somos hermanos, brothers. Así es. Diferentes autoridades, pero este y yo somos hermanos. Así es. Aparte nos parecemos un chorro. Claro, pues somos del norte y somos bien Sí, parecidos, así gracias es. a Dios. No, Qué pero lástima bueno, que no nos vemos de la sí, radio, ¿verdad? bueno, dejándola de broma, amigos, tenemos que entender que el fundamento es el amor. Tenemos que entender que hay que amar, que hay que alimentar, que hay que cuidar a nuestro vecino, a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Mientras más nos amemos nosotros, mientras más alimentemos nuestra área intelectual, espiritual, nuestra área corporal y nuestra área relacional, nosotros podremos dar más amor al mundo. Y fíjate qué hermoso. Dice, de tal manera cuidó y alimentó Dios al mundo. Dios al mundo. O sea, cuando tú pones alimentar y cuidar en todas las frases que Dios Sí, puso, amor. de tal manera amó Dios, cuando dice, eternamente te he amado. Así ¿Qué es. quiere decir? Eternamente te he cuidado, te he protegido, te he provisto y te he alimentado. ¡Wow! No, y la paciencia que nos tiene, porque dice la palabra, ¿no? Que nosotros, ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que no vemos si no somos capaces de amar a los hermanos que sí vemos? Y entonces dices, oye, Dios nos dio 6 días a la semana para ensayar, para practicar, para demostrar que sí somos capaces, para que el 7º día lleguemos delante de Dios y le demostremos que le amamos. René, Y lo hacemos al revés. fíjate, lo que yo no entiendo es esto. Yo tengo una familia que tenemos rasgos muy específicos, tanto de conducta como físicos. Te digo algo,
yo no me esforcé en nada para parecerme a mi papá. Fue algo que me transfirió genéticamente. Me río idéntico que él. Incluso hasta cometí errores que él cometió. Entonces, ¿qué trato de decir esto? Yo no entiendo por qué le tiene que costar tanto a la iglesia lo que por naturaleza tiene que hacer. Así es, lo que no es natural. Es natural amar, es natural tener buenas intenciones, es natural para alguien que te ofende bendecirlo y perdonarlo. Eso es lo natural dentro de nuestro funcionamiento. Si fuimos impartidos del Espíritu de Dios, eso es natural. Claro, es como creer, ¿no? Dice, la palabra misma dice que Dios puso una copia de su ley en nuestro corazón. Claro. De manera automática sabemos exactamente lo que sí debemos y lo que no debemos hacer. Y me fascina la gente cuando llega y te dice, es que yo tengo una relación con Dios a mi manera, porque piensan que es más fácil. Cuando dices, es más difícil creer toda esa bola de tonterías que cada quien se inventa, cuando en lo natural está ahí, Dios ya te puso y te dice, sí, sí, soy yo. Fíjate, esto es muy interesante. Dios funda el universo bajo principios absolutos. Lo que se siembra se cosecha. ¿Quién quisiera tener naranjas sembrando tomates? Los cristianos. Quieren cosas buenas sembrando cosas negativas. Yo te quiero decir algo, René. Esto es algo súper, súper, súper real. Aunque tú no estés de acuerdo con la ley de gravedad, si tú te avientas de un edificio y dices, yo no estoy de acuerdo con la ley de gravedad, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a despanzurrar, hermano. Y eso es lo que le pasa al mundo. No está de acuerdo con lo que Dios fundamentó. Y dice Dios, who cares? O sea, dice Dios, o sea, a ver, brother, yo no te tuve que pedir parecer Job cuando puse los cielos, cuando sostuve los planetas. O sea, a ver, Dios fundamenta el universo de una manera. Que tú estés de acuerdo, ¿no? Eso es tu problema. El resultado será una consecuencia de lo que tú sí estés de acuerdo. Si tú mejor te sincronizas y te pones de acuerdo con el creador de todo, del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, que sabe más que tú y que yo, y que es más sabio e inteligente, si tú te pones de acuerdo con ese ser, te tengo buenas noticias. Tu vida irá de menos a más. Tu vida será de menos a más. Tú vas a transformarte, vas a transformar. Tu economía va a sanar, tu entendimiento va a sanar, tu corazón va a sanar. O sea, si tú te pones de acuerdo, o sea, y acuérdense de esto, si usted no está de acuerdo con lo que Dios instituyó, súbase a un edificio, aviéntese, y si no se despanzurra, usted ganó. Pero le digo algo, se va a despanzurrar. ¿Por qué? Porque si Dios dijo que lo que se siembra se cosecha, mejor fíjese qué está sembrando día a día, mejor cheque qué semilla está poniendo día a día, para que si usted quiere buenos frutos y buenas cosechas, seleccione bien las semillas. Es que, y lo decías, a mí me encanta que la gente dice, yo creo que Dios es todopoderoso, pero creo que la Biblia es un libro manipulado. Y dices, no, pues es que es el mismo Dios todopoderoso que hace todo, que es el que ha podido cuidar que su palabra se mantenga íntegra desde el principio, ¿no? Claro. Y entonces, y ahí está la confusión, porque aquellos que dicen que Dios es todopoderoso realmente no creen en eso. Ellos creen que Dios lo puede todo lo que nosotros queremos. Y la Biblia habla al contrario. La Biblia dice, Dios es todopoderoso porque todo lo puede dar por medio de nosotros. Claro. Y los que no la leen piensan que Dios nos lo puede dar todo a nosotros. Y pareciera un juego de sintaxis, pero realmente es una cuestión de un principio vida, absoluto. Y es una cuestión de vida. Definitivamente. Si no entendemos esto, no vamos a funcionar. No vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Así es. Vamos a estar como estamos, divididos, con discrepancias. Fregados, en otras palabras. Así es, muy fregado. Sí. Daniel, ¿sabes qué? Se nos acabó el tiempo y esto está muy bueno. Creo que te voy a invitar a grabar como 50 programas para que podamos seguirle con esto. Nos queda un minuto, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Me encantaría que cerraras con un pensamiento de 40 segundos sobre qué es la iglesia y la recomendación que le hagas a la gente. Funcione como hijo de Dios. Si usted se cree hijo de Dios y Dios le impartió su naturaleza, para usted es natural dar esas cosas que Dios dice que demos. Por favor, dejemos de estar hablando de Cristo y empezamos a vivir como Él vivió. Amando, cuidando, proveyendo, protegiendo y sobre todo uniendo y restaurando lo que un día se quebró. Así es. Queridos amigos, muchas gracias por escucharnos como todos los sábados. Daniel, fue delicioso tenerte aquí y nos escuchamos el sábado que entra. Esto fue El Sillón Rojo. Nos vemos la semana que entra.